Doctrinas éticas fundamentales. La ética griega y los sofistas. Son educadores que enseñan una virtud que da gran poder, el arte de hablar bien y convencer. Quien lo domine puede persuadir a los ciudadanos de que es la persona ideal para ser gobernante. Esto quiere decir que esta persona tiene facilidad de palabra y poder de convencimiento delante de las demás personas. Doctrinas éticas fundamentales. Dentro de las doctrinas tenemos lo que es el subjetivismo y el escepticismo. Subjetivismo. Todas las razones son igualmente válidas porque la verdad no depende del objeto, sino del sujeto. La verdad es subjetiva, depende cómo una persona dice las cosas, si es que sí o si es que es no. Tenemos también lo que es el escepticismo, tanto como si todos tienen razón o como si ninguno la tiene. Es casi similar al subjetivismo. Nadie puede presentarse en posesión de la verdad absoluta, objetiva y única. Todo puede tener dos discursos a favor y en contra. Esto puede ser dentro de un grupo, o todos pueden decir sí o todos pueden decir no. Distintas son las ideas. Tenemos el relativismo moral. El bien no es un valor absoluto, igual para todos los hombres. Esto significaría que busca su bienestar por distintos caminos, ya sea esforzándose o siendo facilista, lo que determina que algo sea bueno en su utilidad para conseguir un fin. Tenemos la ética griega de Platón, contemporáneo de los sofistas. Muestra un gran respeto a la ciudad y a sus leyes. Piensa que si la ciudad quiere ser justa, sus ciudadanos deben conocer qué es la justicia y el respeto de las virtudes éticas. ¿Qué son virtudes éticas? Tenemos lo que es, como lo decíamos, el respeto, la honestidad, más que todo el saber de lo que son las leyes. En ese tiempo se conocían mucho lo que son las leyes a seguir, lo que está bien y lo que está mal. Dentro de la ética griega de Aristóteles, tenemos de que las ideas que constituyen el verdadero ser pueden estar en su lugar, separadas de las cosas, sino en ellas mismas. Sentirse bien. Esto querría decirse que se debería sentir bien en un lugar adecuado para esforzarse a realizar su trabajo. Tenemos la filosofía medieval. La filosofía medieval se caracteriza principalmente por intentar conciliar las doctrinas cristianas, como tales las judías e islámicas, con la filosofía heredada de la antigüedad clásica. Dentro de las doctrinas éticas fundamentales tenemos lo que es el cristianismo. El cristianismo marcó una gran revolución en la ética al introducir una concepción religiosa de lo bueno en el pensamiento. La idea cristiana es que una persona es dependiente por entero de Dios y no puede alcanzar la bondad por medio de la bondad o de la inteligencia, sino tan solo con la ayuda de la gracia de Dios. Aquí les vamos a exponer lo que son los principios, qué son los valores, qué son las virtudes y vamos a ver también lo que son unos ejemplos de principios, valores y las virtudes, ¿no? Los principios son leyes fundamentales, universales, implícitas en el hombre y autoevidentes, que gobiernan la efectividad, el crecimiento y la felicidad. Estos son externos, porque una persona puede mostrar al mundo lo que es, no se los guarda para sí mismo. Los valores mueven al hombre a actuar, influyen de forma directa en sus decisiones y provocan hábitos. Son internos, son para uno mismo, es como decir la conciencia de una persona. Nuestra educación deberá promover prioritariamente los siguientes principios para convertirlos en valores, como por ejemplo la justicia, frente a tantas formas de injusticia y exclusión en este mundo. La paz, en oposición a la violencia. La honestidad, frente a la corrupción. La solidaridad, en oposición al individualismo y a la competencia. La sobriedad, en oposición a una sociedad basada en el consumismo. Contemplación y gratuidad, en oposición al pragmatismo y algunas reflexiones sobre los principios correctos son la raíz de la familia y las sociedades civilizadas. En la medida en que lo reconocemos y vivimos,
en armonía con ellos. Nuestra vida se vuelve estable y productiva. Los valores son principios aplicados, son internos y subjetivos. Solo podemos introyectar a través de la práctica. La práctica permanente hace que los valores se integren a la conducta hasta convertirlos en un buen hábito. El proceso al comienzo es consistente y requiere de esfuerzo personal. El proceso al final es inconsciente y no requiere de ningún esfuerzo. Las virtudes son los valores practicados sin razonar automáticamente y en todas las oportunidades. La práctica permanente de virtudes lo transforma en una persona íntegra. El humanismo se trata de una actitud que intenta poner especial énfasis en la dignidad y el valor de la persona humana, considerándola como un ser racional capaz de participar y practicar el bien y encontrar la verdad. La autonomía es la capacidad de tomar decisiones sin intervención ajena. Un buen desarrollo mental y psicológico son características fundamentales para tener un buen criterio de decisiones. La igualdad, ausencia total de discriminación entre los seres humanos en los que respecta a sus derechos. Solidaridad. La solidaridad es uno de los valores humanos por excelencia del que se espera cuando otro significativo requiere de nuestros buenos sentimientos para salir adelante. En estos términos, la solidaridad se define como la colaboración mutua en la persona como aquel sentimiento que mantiene a las personas unidas en todo momento. La subsidiariedad. La subsidiariedad dicta que la autoridad debe resolver los asuntos en las instancias más cercanas a los interesados. Por tanto, la autoridad central asume su función subsidiaria cuando participa en aquellas cuestiones. La ética profesional, ¿qué se necesita para ser un profesionista ético? La ética profesional. La ética profesional, la actividad personal, puesta de una manera estable y honrada al servicio de los demás y en beneficio propio, a impulsos de la propia vocación y con la dignidad que corresponde a la persona humana. Un profesionista necesita varias cualidades. Esas cualidades deben ser el trabajo al máximo de su capacidad, el buen manejo financiero, el bienestar de la empresa, las buenas costumbres, el comportamiento, la comunicación, la actitud. Esta debe ser siempre positiva, debe ser responsable, discreto, sociable. Todo esto para obtener un comportamiento de acuerdo a las directrices de la organización. Las buenas costumbres y comportamientos se adquieren y desarrollan en la organización. La disposición de los seres humanos a marcar territorio teniendo en cuenta las buenas costumbres. La ética de una profesión es un conjunto de normas en términos de los cuales definimos como buenas o malas una práctica y relaciones profesionales. El bien se refiere aquí a que la profesión constituye una comunidad dirigida al logro de una cierta finalidad, la prestación de un servicio. Tenemos varios caminos a seguir. Es potestad nuestra tomar uno u otro camino, de acuerdo a donde queramos llegar. ¿Cómo se logra llegar a ser un buen profesionista ético? De acuerdo a las habilidades, a las destrezas, a los conocimientos y la actitud para prestar un servicio, es decir, ser competentes o tener competencia sobre tal o cual actividad. Servicio al cliente, puesta en escena de las actividades y comportamientos en el medio. La solidaridad, las relaciones mínimas de convivencia, el respeto y colaboración con el entorno son cualidades muy necesarias para llegar a ser ético en el trabajo que estamos realizando. Las profesiones diseñan, formulan códigos de ética donde aparecen los valores que deben cumplir quienes las ejercen. En cada aspecto señalado aparecen valores organizacionales dentro de los cuales los trabajadores orientan su comportamiento para su correcto desarrollo profesional. Tenemos así que, dado al comportamiento de ciertas personas, cogemos o pensamos que todos son iguales.
Así tenemos aquí unos ejemplos donde dice, todos los políticos son iguales. Eso es lo que piensan ustedes. Y otro leemos, dice, busca el libro, El político honrado, y dice, ciencia ficción al final del pasillo. Como vemos, la falta de ética produce que las personas dejemos de creer en los profesionales. Es decir, tenemos que ser éticos para que nuestra capacidad y nuestro comportamiento como cualquier empresario o cualquier profesionista sea tomado en serio. Los profesionales están obligados a cumplir con los deberes, es merecedor de derechos, pero ¿hasta dónde deben cumplir con un deber y cuáles son los derechos? Un profesionista exitoso debe, primero que nada, estar muy capacitado. Como vemos, debe tener por lo menos un posgrado o por lo menos educación suficiente para cumplir con la profesión a la cual estamos integrados. Debe tener experiencia. Para esto debe realizar muchos viajes de acuerdo a cómo sea su trabajo. Debe tener relaciones interculturales, interpersonales, conocer de sistemas informativos, debe tener sistemas de información, administrativos, bueno, tener la capacidad de salir adelante de acuerdo a los conocimientos. La actitud que debe tener este profesionista debe ser positiva, poder trabajar en equipo, comprometerse con la comunidad y con la empresa, debe ser proactivo, es decir, tiene que dar un empuje a su empresa para llegar a algo mucho más alto. Debe conocer de idiomas para poder comunicarse no solamente en su idioma natal, sino que comunicarse con muchas personas alrededor del mundo, es decir, ser un profesionista global. Los profesionales también tienen que estar conscientes de que hay que ser profesional y moralmente ético. Cuando se deja la honestidad fuera de la ética, se falta el código de ética, lo cual induce al profesional a exhibir conducta inmoral y antiética. Como vemos en la gráfica, por falta de honestidad puede ser que tomemos la actitud de la usura, cojamos los bienes ajenos para beneficio propio, y esto no debe ser. Según Ferrer señala 3 factores que determinan la voluntad del individuo frente a los dilemas éticos. Estos son los valores individuales, la actitud, la experiencia y conocimientos determinan en el profesional que se puede ser correcto o incorrecto de acuerdo a su entorno. Tenemos que cultivar los valores, la calidad, la responsabilidad, la motivación, la honestidad, la unidad, creatividad, equidad, superación, respeto, justicia, tolerancia y cortesía. Si bien es cierto, hay personas o cosas que nos hacen alejar de todos estos valores, es necesario, no es fácil. El comportamiento y valores de otros, el grupo de personas con quienes se rodea, le ayudan en la forma y en la toma de decisiones para determinar el comportamiento que él considera bueno o malo. Para esto existe el Código de Ética. El Código Oficial de Ética dirige el comportamiento ético del empleado, mientras que sin él podría tomar decisiones antiéticas. Nosotros debemos tomar en cuenta el entorno cultural y ecológico, la rendición de cuentas, el bien común, el respeto, la generosidad, la transparencia, imparcialidad, integridad, código de ética, liderazgo, igualdad, justicia, honradez. La ética es necesaria para responder a ciertos interrogantes morales que surgen en el diario vivir. Es importante conocer cómo definir conflictos de valores, analizar disyuntivas y tomar decisiones en la solución de problemas. Tenemos varios caminos a tomar, la decisión está en nosotros. En todas las organizaciones siempre se presentarán dilemas y problemas éticos. La solución no solo afecta a quien los crea, sino al entorno. Como vemos en la gráfica, aquí tenemos una persona que está actuando de manera antiética. Esto no afecta solamente a quien le rodea, sino puede llegar a afectar en un entorno mundial.
Los problemas y dilemas éticos: el abuso de poder, el conflicto de intereses, el nepotismo, el soborno, la lealtad excesiva, la falta de compromiso, el abuso de confianza, el encubrimiento, el egoísmo y la incompetencia pueden ser problemas éticos y dilemas éticos para practicar los principios de la persona. Practicar principios éticos para determinar los comportamientos de las personas es muy difícil, pero nada es imposible. Los deberes sociales son los deberes que tenemos para con la comunidad, es decir, el trabajo, la obediencia, la cooperación, la unión, la abnegación y el derecho. Son todos los valores que nosotros debemos tener para con la comunidad. Es decir, actuamos con dinamismo, crearemos un futuro, nos desafiamos continuamente, elegimos el compromiso y agregamos un valor. El deber de todos los deberes, que consiste en el exacto cumplimiento de todos los demás. La culpa y la culpabilidad. ¿En qué consiste la culpa? La culpa es un estado que hemos hecho algo incorrecto. También son sentimientos de culpabilidad por ofensas que hemos hecho daño a una persona. Un ejemplo, no me cae bien una persona en mi trabajo, dejo su vehículo, yo me voy a la salida, le paso rayando. Entonces eso es la culpa que yo he cometido por agresión, por no llevarme, no sé, depende de las causas, ¿no? Ya listo, dentro de la culpa también existe lo que son 3 clases de culpa. La culpa mediata e inmediata es cuando existe una relación cierta y directa entre la culpa del individuo y la culpa en el resultado. Ya, entonces esto quiere decir, por ejemplo, cuando sucede accidentes de tránsito o a cualquier persona le puede suceder esto, al momento de enfrentarse la discusión, el individuo como puede ser yo, entonces ahí tenemos la apelación, no tiene como salidas a donde fugarse, entonces tiene que enfrentar. Ya es la culpa inmediata. La culpa derivada y de delito es cuando un autor, el hecho, daña las consecuencias que puede producir en el acto, mientras que la otra falta esta presentación anticipada. ¿Esto qué quiere decir? Es una culpa que no tenemos previsto. La culpa leve y levísima es cuando consiste en un hecho que hubiera previsto todos los hombres. Por ejemplo, sabemos nosotros que va a pasar un peligro, ¿no? Y como si somos necios, nos vamos por ahí, entonces cometimos esta falta y procede un accidente. Dentro de estas dos existe lo que es la funcional y la disfuncional. La funcional consiste en conseguir saber lo que hemos hecho mal para sentirnos así, intentar solucionarlo el problema. Sabemos que nosotros tenemos el problema, pero nosotros debemos ser conscientes, pero sabemos si vamos a solucionarlo. Y la disfuncional consiste que es un sentimiento que aparece cuando hemos sentido una de las normas del código interno de nosotros. Por ejemplo, nosotros para solucionarnos un problema, ¿qué debemos hacer? Primeramente, tranquilizarnos y luego, con mente fresca, como se dice, acudir al problema para solucionarlo. Pero entre sí, nosotros tenemos la conciencia que vamos a solucionar el problema. Y adentro de la culpa tenemos lo que son los elementos. Existen 3 elementos de culpa: la voluntariedad de la acción, la involuntariedad de los hechos, la imprudencia y la negligencia. La voluntad de la acción se refiere al primer lugar, que la acción que se ha realizado, nosotros tenemos que ser voluntarios, no esperar que nos persigan las autoridades para poder nosotros solucionarlos. La involuntariedad del hecho es cuando un lugar se requiere el sujeto que debe haber tenido la intención de realizar los hechos consecutivos del delito.
¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, nosotros cometimos un error, como típico los conductores de cualquier conductor. ¿Qué hacen? Existe un accidente, ellos salen y se dan a la fuga. Entonces que ellos son perseguidos por las autoridades para poder ser detenidos y conseguir el proceso para que la otra persona sea favorecida, no sea perjudicada. Y dentro de eso existe lo que es la imprudencia y la negligencia. ¿Qué es la imprudencia? Consiste en conseguir obras sin cautela con contradicción con la prudencia de una persona. Esto quiere decir, por ejemplo, entra a una reunión una persona, no se percata que por educación que están ahí en una reunión, entra de una. Entonces, eso es sin cautela, sin valores, sin principios. Y a la negligencia es una omisión, desatención o descuido. Consiste en no cumplir aquella que se está obligando en hacer o retardo. Es la falta de uso de los poderes activos y las virtudes de los cuales el individuo tiene como personalidad. La negligencia es, por ejemplo, ser muy violento en cualquier cosa, no se controla su autoestima. Y entonces también tenemos lo que son, por último, las recuperaciones, para ver que cualquier tipo de culpa que tenga la persona, debemos de saber de dónde viene, porque es hacerle primeramente entender, que escuche, y luego solucionarle, darle guías para la persona que se supere de la situación, tanto psicológicamente como emocional, guiándole con médico, con psicólogos, ¿no? Haciéndole conocer. Y eso es lo que es la culpa. Ahora el siguiente tema, lo que es la culpabilidad. La culpabilidad es la irresponsabilidad de la conducta de una persona imputable y responsable que pudiendo haberse conducido de una manera no lo hizo. Entonces, ¿esto a qué se refiere? Que la inculpabilidad somos nosotros irresponsables, porque sabiendo que vamos a cometer un error, le cometemos y después estamos en problemas. Y adentro de la culpabilidad tenemos también lo que son clases de dolo directo, clases de dolo indirecto y casos de dolo eventual. Las de dolo directo se le denomina dolo directo en primer grado, intelectual o inmediato, y es aquella que se presenta cuando realizamos el tipo de hecho lo sucedido. Esto quiere decir frente a frente, como en la culpa inmediata. Y la dolo indirecto es de segundo grado, es aquel que cuando el autor dirige a sus acciones hacia una determinada violación típica o mandado. Estos son, por ejemplo, son grupos. Hay, en un caso de un robo, primero que hay el eventor, el que planifica, luego hay los que van a participar y luego hay un guía, un asesor. Entonces eso se refiere, el dolo eventual se suele conocer como dolo condicionado y cuando otros efectos de inconsciencia del autor, el resultado, el requerido o ofendido. Esto es como, por ejemplo, no sabemos en cualquier circunstancia de donde caminamos nosotros, puede pasar un accidente, puede ser en momentos o en minutos. Y entonces dentro de esto tenemos lo que son los elementos de la culpabilidad. Los elementos de la culpabilidad son la imputabilidad, lo que abarca ahí lo que es dolo de culpa. Esto quiere decir son elementos, son también llamados formas de culpabilidad, la exigibilidad en una conducta adecuada a la prohibición y no impositiva de la norma. La imputabilidad es la capacidad psíquica de una persona de comprender la injusticia de su conducta y no adecuar la misma de esa comprensión como persona. Entonces de esto también tenemos lo que son los tipos de recuperación. Los tipos de recuperación no son tipos, sino son formas. ¿Cómo debemos de guiar a la persona? Igualmente debemos de primeramente hacerle entender, que escuche, aprender y luego buscarle asesoramientos
y conociendo primeramente el tema, para que esta persona llegue a su normalidad psicológicamente, no sufra traumas, tanto externas como internas. Entonces esos son los de las doctrinas en las éticas fundamentales. Vamos a ver un poco acerca de lo que es la definición de doctrinas fundamentales. Principalmente surgen a partir de los cambios de la vida social, que dan origen al cambio de la vida moral, ya que en una moral efectiva se presentan principios, valores o normas. Vamos a ver un poco acerca de lo que son las etapas históricas de las doctrinas en la ética. Tenemos la ética en la antigüedad, la ética clásica llamada. La ética griega desde el principio de Sócrates y los sofistas hasta la muerte de Aristóteles. En la Edad Media representan la ética de los helenístico romana desde la muerte de Aristóteles hasta el fin del neoplatonismo. En la época de la modernidad, la ética del Renacimiento o del siglo XV al siglo XVII. Tenemos la época contemporánea, que representa la ética del siglo XIX hasta la ética del siglo XX. ¿Qué es la ética griega? Comienza propiamente con Sócrates y los sofistas, en la amada etapa antropológica de la filosofía griega. Se caracteriza por su rechazo a la tradición cosmológica y su interés por el hombre. Los sofistas designan o se les nombra a los sabios, llamados en ese tiempo sopos, ambulantes de las épocas que enseñaban una serie de conocimientos de dialéctica, lógica y gramática. Principalmente un saber que reclamaba los nuevos tiempos, pues por forma democrática del Estado griego, que requería por parte del político destreza para disertar en público y la elocuencia para convencer a sus ciudadanos. Contribuyen a la difusión y el desarrollo del iluminismo griego, intento de plantear y resolver los problemas de valores de la vida y de las instituciones sociales recurriendo a la razón. Entre los principales o los sofistas más destacados tenemos a Protágoras, tenemos a Hipías de Elis y tenemos a Giorgia de Lontino. ¿Quién fue este señor? Fue Sócrates. Pertenece a una familia humilde. Su padre se llamaba Sofrónico, era escultor, y su madre se llamaba Fenarete, que era partera. Sócrates afirma que heredó el oficio de sus padres y se consideraba un escultor de hombres y un partero del alma. El pensamiento filosófico de Sócrates, conócete a ti mismo. Según Sócrates, el fin del último de la filosofía, la educación moral del hombre, es conocerse a sí mismo. Consiste además en que cada quien encuentre su vocación para la que es llamado, su virtud aquello para lo que ha nacido. También hablaremos un poco del epicureísmo. ¿Qué es el epicureísmo? Es un sistema filosófico que defiende la búsqueda de una buena vida feliz, mediante la administración inteligente de placeres y dolores. Para los epicureístas, los besos con amor eran la base de todo, ya que para ellos el amor era lo que le daba alegría a las personas. Vamos a estudiar algo de lo que es el estoicismo, de cual el principal precursor fue Zenón de Sitio, movimiento filosófico que dentro del periodo helenístico adquirió una mayor importancia y difusión. Fundado exactamente por Zenón de Sitio, adquirió gran difusión por todo el mundo greco-romano, gozando de una especialidad popularidad entre las élites romanas. Tenemos como una frase del día, la que dice: la filosofía no promete asegurar nada externo al hombre. En otro caso supondría admitir algo que se encuentra más allá de su verdadero objeto de estudio y material,
pues del mismo modo que el material del carpintero es la madera y del escultor es el bronce, el objeto del arte de vivir es la propia vida. Poner la esencia de la obra. El acto moral podríamos definirlo diciendo que es el proceso mediante el cual un sujeto moral realiza un comportamiento susceptible de ser valorado de bueno o malo. Esto quiere decir que nosotros podemos denunciar la injusticia cometida por algún compañero, como ejemplo. En relación con los requisitos que nos permiten efectuar un acto moral, cabe mencionar la libertad, la conciencia del sujeto. El sujeto debe escoger ese acto y escogerlo por él mismo. Debe saber lo que está haciendo. Esta es la estructura del acto moral. Podemos ver la decisión, los medios, las circunstancias. Aquí está el sujeto moral, los objetivos, las conciencias de fin que se persigue, la elección y los resultados. Motivos o intenciones. ¿Qué es lo que nos lleva a actuar o a perseguir un determinado fin? Un mismo acto puede realizarse por diferentes motivos, estos sean buenos o malos. Aquí tenemos las intenciones, las buenas con unos resultados positivos y las malas, los resultados van a ser negativos. Conciencia del fin que se persigue. Es la anticipación ideal del resultado que se pretende alcanzar. La persona tiene la capacidad para sopesar los alcances, circunstancias, las secuelas que puede traer consigo su acto moral y de esa manera poder prever situaciones indeseables o graves. Decisión. Es la capacidad que tiene el sujeto para actuar por sí mismo, en concordancia con lo que cree que es la mejor elección o alternativa. La decisión otorga al acto moral su carácter autónomo y voluntario. La elección es la decisión que implica una elección entre varios fines posibles, entre varios valores distintos y a veces contrapuestos. Los medios. Se necesita la conciencia de los medios para realizar el fin escogido. Los medios deben ser tan buenos como los fines. En esta frase tenemos los fines justifican los medios. El resultado es el fin alcanzado, deseado, la realización del fin perseguido. Las circunstancias son las diversas situaciones que rodean al acto moral. Algunas circunstancias pueden ser indiferentes al acto moral, en cambio otras resultan esenciales para calificarlo. Por ejemplo, recargar precios exorbitantes para alimentos en tiempos normales o cuando la gente se muere de hambre. En el acto moral concurren una serie de elementos o momentos. Todos ellos deben ser cumplidos de manera positiva para que nuestro comportamiento sea moralmente bueno en una forma plena. Los temas de filosofía moderna, Kant y Marx, filosofía contemporánea, el existencialismo, el pragmatismo, relativismo, posmodernidad. La filosofía moderna abarca los comienzos del Renacimiento y la Reforma Protestante hasta los últimos años del siglo XX. Después del siglo XV de filosofar acerca de cuestiones tecnológicas, surge un espíritu de reacción, de protesta en contra de la postura tradicional que había aportado la filosofía. Esto quiere decir que René Descartes, padre de esta filosofía, pues su genio lo condujo a la creación de una nueva ciencia matemática y la geometría analítica. Y llegó a la conclusión de que para evitar el error no basta la inteligencia, sino hay que aplicarla adecuadamente, es decir, requiere un método. Debemos advertir que llamó filosofía moderna, no a lo que comienza con la historia moderna. Por una parte, lo característico de la filosofía moderna desde Descartes hasta Husserl, y todavía se seguirá por muchos filósofos, aunque cambiaron el punto de partida de la filosofía, por lo que es ahora lo mismo. Por ejemplo, tenemos aquí un
Un mensaje de Voltaire: la tristeza es una enfermedad en la que cada paciente debe tratarse a sí mismo. Las teorías de Marx sobre la sociedad, la economía y la política se conocen colectivamente como el marxismo. Sostiene que todas las sociedades avanzan a través de la dialéctica, de la lucha de las clases. Fue muy crítico de la forma socioeconómica vigente de la sociedad. El capitalismo, al que él llamó la dictadura de la burguesía, afirmando que se llamaba a cabo por las acaudaladas clases dueñas de los medios de producción. Es decir, en las clases sociales. Por ejemplo, la filosofía contemporánea es aquella filosofía que se desarrolla en el periodo actual de la historia de la filosofía occidental, es decir, que corresponde a la edad contemporánea del siglo XIX y XX, y lo que lleva al siglo XXI. Por extensión se llama también con ese nombre la filosofía producida por el filósofo que aún están vivos. Un pensamiento que tenemos aquí es el derecho, es el conjunto de condiciones que permiten a la libertad de cada uno acomodarse a la libertad de todos. El existencialismo. Bueno, el existencialismo se abarca lo que es un positivismo, donde se abarca lo que es la libertad, el significado de la vida, la responsabilidad, como quien dice, la epopeya de Gilgamesh, ¿sí? Uno de los postulados fundamentales que es del ser humano es la existencia. Puede que la esencia Sastre, el existencialismo define el individuo es libre y totalmente responsable de sus actos. Esto indica que el ser humano, de la creación de la ética, de la responsabilidad individual, aparta cualquier sistema de creencia, y esto es el moralismo. El pragmatismo se caracteriza por la inasistencia de las consecuencias como manera de caracterizar la verdad o significado de las cosas. ¿Qué quiere decir en esto? Aquí tenemos lo que es el formalismo, racionalismo, organismo, inteligencia. ¿Qué quiere decir el pragmatismo en la filosofía? Que se divide e interpreta de muchas formas, de lo que ha dado lugar a ideas opuestas entre sí. Dicen pertenecer a la idea original de lo que es el pragmatismo. Un ejemplo de esto es la noción de la practicidad. Determinado pragmatismo es división, surge de las nociones elementales del término pragmatismo. El relativismo posmodernidad. Bueno, el relativismo posmodernidad, hay muchos campos que se puede efectuar aquí: el relativismo moral, relativismo cultural, relativismo lingüístico, artístico, cultural, filosófico, que abarca desde el siglo XX hacia la edad moderna. En la sociología, postmaterialismo. Aquí tenemos lo que son los pensamientos de posmodernidad. Tenemos el antidualista, cuestión del texto, el giro lingüístico y la verdad como perspectiva. La antidualista trata de decir que es la diversidad al pluralismo, que es más negro como blanco, occidente contra oriente, hombre contra mujer. La cuestión de los textos se da lo que es más bien, es que esos textos reflejan los prejuicios, cultura y particularmente los particulares del escritor. El giro lingüístico es el argumento que moldea nuestro pensamiento. La verdad como perspectiva es la cuestión de la perspectiva o contexto más que algo universal. El bien y el mal en las realidades del hombre. El bien es el valor otorgado a una acción de un individuo. Es una inclinación natural a fomentar lo deseable, motivado por una comprensión del entorno de las personas. Por ejemplo, a través de un profundo ejercicio de la empatía. ¿Qué significa la empatía? Es la capacidad cognitiva de percibir un contexto como lo que el otro individuo puede sentir. El bien también es un conjunto de buenas acciones. Bien ejecutadas, que proponen lo bueno para el propio individuo. El mal es una condición negativa relativa atribuida al ser humano. Indica la ausencia. El hombre y la realidad. Todo ser humano vive en su propio mundo real o realidad humana. La realidad del ser humano solo depende de la cosecha de sus frutos. El ser humano tiene derecho a vivir con todo su potencial en todas las situaciones de su vida, manifestando su dignidad y así haciendo realidad todas sus esperanzas y deseos de todas sus visiones. El bien y la realización humana. Es un concepto más abstracto y remite a la realización de las capacidades creativas del ser humano. Surge con un anhelo para el cual se necesita de saber cómo conseguir su objetivo y el trabajo para lograrlo. El objetivo. Las personas somos un mundo que debemos tener personalidad y ética, sobre todo saber actuar ante situaciones y para realizarlo de la manera correcta
Debemos pensar y analizar antes de tomar una decisión. El mal y la frustración humana. La frustración humana en el ser humano no se produce por lo general ante la adversidad. Se produce generalmente por el hecho de los acontecimientos. La frustración es una consecuencia de fracaso. Es una persona que no ha podido alcanzar sus metas propuestas. Bueno, aquí tenemos un gráfico de las consecuencias de una frustración, que son como la agresión, la crítica destructiva, la pérdida de la integración e identificación con la empresa, el sabotaje, etc. Tocó la formación ética y ciudadanía. Esto quiere decir que es un área que articula diversos saberes provenientes de distintas disciplinas: la antropología, la fisiología, la historia, el derecho, las ciencias políticas, entre otros. Su complejidad puede ser que un docente se sienta poco preparado para abandonar los problemas de la formación ética y ciudadanía con sus alumnos. Por supuesto, no se trata de ser especialista en cada una de estas disciplinas. Se trata además de ser bien, de estar dispuesto a aceptar el carácter abierto y dinámico de los contenidos del área y sentir inquietud por conocer las distintas perspectivas y miradas que se ponen en juego. Lo interesante es poder transmitir ese carácter de esta inquietud a los estudiantes. En la educación, el sistema educativo posibilitará la formación integral y permanente del hombre y la mujer, con vocación nacional, proyección regional y continental, visión universal que se realizan como personas de las dimensiones culturales, sociales, estética, ética y religiosas, acorde con sus capacidades, guiados por los valores de vida, libertad, bien, verdad, paz, solidaridad, tolerancia, igualdad y justicia. Autoimagen. La autoimagen es el retrato que la persona tiene en sí misma, siendo esta visión, o sea, una imagen real del individuo. Esta capacidad de verse a sí mismo, no mejor ni peor de lo que es considerada un proceso que toma conciencia de los deseos, sentimientos, debilidades, virtudes, etc., para obtener una autoimagen realista. Una de las principales causas de la autoestima inadecuada es la falta de claridad en el conocimiento de sí mismo, lo que provoca sentimientos de superioridad o inferioridad, además de la ignorancia acerca de los defectos y virtudes que se poseen. Las afirmaciones que puede plantear el individuo al momento de verse a sí mismo son: ¿me veo bien o me veo mal? Formación de la estructura ética. La construcción de un proyecto de vida personal necesita previamente en sentido lógico, ya que inclusivamente sería preferible al desarrollo de una estructura ética, capaz de viabilizar y sostener los contenidos éticos de la propia vida en la persona. Pero a su vez, el desarrollo de la estructura ética en la persona tiene una funcionalidad mucho más amplia para la vida moral que el hecho de ser capaz de construir un proyecto. A las actitudes, su consejo y su valor. ¿Qué es la actitud? La actitud es la forma de actuar de cada persona, el comportamiento que emplea un individuo para hacer las cosas. Una actitud es una forma de respuesta. El término actitud ha sido definido como reacción afectiva, positiva o negativa hacia un objeto o proposición abstracto o concreto denotado. Existen 5 tipos de actitud. La actitud emotiva. Cuando dos personas se tratan con afecto, se toca el extracto emocional de ambas. Esta se basa en el conocimiento interno de la otra persona. La actitud desinteresada. Esta no se preocupa ni exclusiva ni primordialmente por el propio beneficio, sino que tiene su centro de enfoque en la otra persona y que no la considera como un medio o instrumento, sino como un fin. La actitud manipuladora. Solo ve al otro como un medio de manera que la atención que se le otorgue tiene como meta la búsqueda de un beneficio propio. La actitud interesada. Cuando una persona experimenta necesidades ineludibles, busca todos los medios posibles para satisfacerlas. Por ello, ve también en las demás personas un recurso para lograrlo. La actitud integradora. La comunicación de sujeto a sujeto, además de comprender el mundo interior del interlocutor y de buscar su propio bien, intenta la unificación o integración de las dos personas.
Estructura de las actitudes. Consta de 3 componentes. El componente cognoscitivo, lo que piensa. Consta de las ideas del individuo o de su conocimiento sobre el objeto. Componente afectivo, es lo que siente. Son los sentimientos o las reacciones emocionales ante un objeto. El componente conductal, tendencia a reaccionar. Es la tendencia a reaccionar hacia los objetos de una determinada manera. De la actitud al acto. Las actitudes toman forma a partir del conjunto de creencias que se vaya conformando, comprendiendo por esto a aquellas única predisposición de actuar de cierta forma ante ciertas situaciones o circunstancias. Como vemos, una persona adoptará una actitud particular frente a una determinada situación, la que variaría de un individuo o otro ante un contexto similar. La realidad de las actitudes. Bueno, las actitudes son los filtros a través de los que percibimos la realidad. Equivale a decir que nuestras actitudes son el mapa que utilizamos para andar por el mundo. Un buen mapa nos hace más fácil el desenvolvimiento en el mundo que nos rodea. Sobre todo, un mapa flexible y abierto permitirá analizar las mismas situaciones desde muchos puntos de vista y generar diferentes respuestas para cada situación que se nos presente.